Hola hermanos, buen día, ¿cómo están ustedes? Espero que estén siendo bendecidos por nuestro Señor Jesucristo. Vamos a reanudar el compartir lo que hemos estudiado en esta semana de la escuela sabática, más lecciones del gran maestro. La semana pasada estudiamos ya algunos detalles de Jesucristo, cómo presentaba al Padre, cuál es la función de Él aquí en el mundo. Y ahora vamos a leer unas lecciones nuevas en esta lección, porque no es que sea tan nuevo el saber que Jesucristo es nuestro ejemplo y tenemos que seguir sus enseñanzas y también tenemos que seguir sus apreciaciones de cómo debemos comportarnos en esta vida para llegar algún día a poder compartir el reino de los cielos con Él. La lección habla del Génesis, el primer acto de desobediencia del hombre. Indudablemente, Dios le hace una pregunta a Adán y a Eva: ¿dónde estás tú? ¿Dónde estás tú?, le dice, ¿no? ¿Por qué? Porque indudablemente no es que Dios no sabía dónde ellos estaban, porque Dios es omnisapiente, omnipresente, Él todo lo sabe. Pero Él quería preguntarle como para que se den cuenta de cuán bajo habían caído. Adán y Eva se sentían desnudos, y yo te quiero llevar a la comparación de tu vida, de mi vida. ¿Cuántas veces nos sentimos preocupados por una mala acción que hemos realizado y nos sentimos así desnudos frente a veces hasta en la presencia de los seres humanos? Imagínate en la presencia de Dios, porque los seres humanos perciben lo que es un pecado momentáneo nuestro, visible, pero Dios ve en lo invisible, porque hay pecados ocultos que ninguna persona puede decir yo no lo he cometido. Entonces te voy a pedir que vayamos hasta la Biblia en el Génesis, en el capítulo 3, donde se desarrolla esta acción de Adán y Eva, nuestros padres, en ese primer pecado humano que hace que nosotros tengamos también esa tendencia al pecado. Fíjate que el versículo 7 del capítulo 3 dice: entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Aquí está el primer gran error de la justificación propia. Esta justificación es la que nosotros tendemos a hacer o a basarnos, fundamentarnos en justificarnos a nosotros mismos. Creen ellos que la gloria que los revestía antes del pecado podría ser cubierta con unas simples hojas de higuera. Dios después le iba a mostrar, al cubrirlos con las vestiduras de la piel de ese cordero que representaba a Jesucristo, y hacia ahí vamos, porque en el pecado solo nos presenta la duda de si yo merezco o no merezco. Tenemos que aprender muchísimo para saber que por medios propios no merecemos nada. Cuando ellos se escondieron, sintieron el llamado de Dios. Versículo 9 del capítulo 3 de Génesis dice: mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás tú? Y él le respondió: tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Qué fracción de momento difícil para justificar, poner un justificativo que no se demora. En el versículo 12 dice: el hombre respondió: la mujer que me diste por compañera, ella me dio y yo comí. Y la mujer dice: la serpiente me engañó y comí. Siempre los justificativos. Nosotros vamos a poder entender esto cuando comprendamos
cuál es el modo, el camino para ir hacia la justificación. Te ruego que me acompañes hasta el capítulo 5 de Romanos y vamos a encontrar allí un sistema de justificación. Te decía que me acompañes al libro de Romanos en el capítulo 5. Pablo, el apóstol Pablo, también alguien que realmente tropezó muchas veces, tuvo pecados que no entendía cuando él expresaba y decía: porque el bien que quiero hacer no hago, el mal que no quiero, eso es lo que yo hago. Fíjate lo que él dice, capítulo 5 de Romanos, versículo 1, dice: justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Versículo 8, capítulo 5 de Romanos, versículo 8. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Realmente esa justificación deja de ser una justificación propia, porque el Adán que pecó ahí en el Génesis, por eso comenzamos con ello, fue reemplazado por este segundo Adán, Jesucristo, el que se hizo pecado por nuestros propios pecados. Entonces podemos decir que el plan de la salvación es la contestación de Dios a la respuesta esta de Adán y Eva. Ese plan, ¿no es cierto?, que Dios tiene para salvar al hombre, que lo expresó por medio de la muerte de su Hijo, hizo y hace en nosotros, o nos da a nosotros la esperanza de poder ser restituidos alguna vez. Te pido ahora que vayamos al capítulo 28 del Génesis, porque allí cuenta la historia desde el versículo 10 hasta el 18, habla del momento que tuvo Jacob cuando huyendo de Esaú, su hermano, por a quien él le había arrebatado la primogenitura, Esaú, ahí en el capítulo 27 del Génesis, versículo 41, dice así: y aborreció Esaú a Jacob por la bendición con que su padre le había bendecido, y dijo en su corazón: llegarán los días del luto de mi padre, y yo mataré a mi hermano Jacob. ¿Sí? Realmente asustado también en una situación similar, cuando semejante pecado, robarle la primogenitura a su hermano, mentirle al padre, aliarse para ese pecado. Pero veamos el comportamiento de Dios, ¿no? Entonces el versículo 10 del capítulo 28 del Génesis dice: salió pues Jacob de Beerseba y fue a Aram. En ese ese tiempo que transcurrió, se acostó cansado, y el versículo 12 dice que soñó con una escalera, y que de esa escalera bajaban los ángeles y descendían, subían y bajaban, descendían por ella. Y he aquí que Jehová estaba en lo alto de ella, dice el versículo 13, ¿no? Y le promete ahí al final del versículo 13 que la tierra en la que él está acostado se la iba a dar a él y a toda su descendencia, porque la idea de Dios es hacer de él una gran nación. Y fíjate que voy a leer textualmente capítulo 28 del Génesis, versículo 15 en adelante: he aquí que yo estoy contigo y te guardaré por donde quiera que tú fueres, y volveré a traerte a esta tierra, porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. Y despertó Jacob de su sueño y dijo: ciertamente Jehová está en este lugar, y yo no lo sabía. Versículo 17: tuvo miedo y dijo: cuán terrible es este lugar, no es otra cosa sino que la casa de la puerta del cielo, la casa de Dios. Qué bueno que él haya recibido, es una de las tantas historias que el
relata de cómo el hombre se hace un fugitivo en la vida, escapa a ciertas cosas. Vos hoy podés estar no escapando de un hermano como en este caso, sino escapando de un vicio, escapando de una situación que te es adversa, tal vez de un desfalco, de un robo, de cuantas cosas que nosotros tenemos que entender. Lo importante es que aquí nos muestra la gracia divina, porque aunque inmundos y pecadores como somos nosotros, Dios nos da aliento y nos muestra el camino a seguir, que ese camino es Jesús. Jesús, el rabí, así lo mencionaron, ¿no es cierto? Fíjate que vamos a ir ahora a ver Juan, el libro de Juan, capítulo 1 y versículo 1. Te decía, vamos a ver Juan 1.1, dice así, ¿no? El Evangelio según San Juan, capítulo 1, versículo 1 al 3, dice: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios, y todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él está la vida, y la vida era la luz de los hombres. El versículo 5 dice: la luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no van a prevalecer contra la luz. Jesús es ese maestro, el que nos enseña cuál es el procedimiento al que nosotros tenemos que ir. Fíjate que el versículo 14 del mismo capítulo 1 de San Juan dice: y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria como del unigénito del Padre, lleno de la gracia y la verdad. Cristo se hizo presente en este mundo, fue llamado maestro y rabí, porque realmente no aprendió en los colegios de su época. Él aprendió porque el Espíritu enseñó a Jesucristo cuál era el procedimiento, y Jesús es nuestro ejemplo. Él enseñó cómo ser salvo, y Él es el ejemplo a seguir, porque nosotros tenemos que observar. A veces no tenemos que mirar muy bien las cosas que nosotros decimos, a ver si no se condicen con las cosas que nosotros hacemos, porque un buen maestro, como fue Jesucristo, la diferencia de cualquiera de todos los maestros que podemos llegar a enseñar cualquier cosa, y esto tiene que ver en la educación también, que Jesucristo nunca cometió una transgresión, ni tampoco contradijo ningún punto de la Escritura en la que Él se basó y se fundamentó. Jesús se fundamentó en la enseñanza de la Escritura. Todos se maravillaban porque no entendían cómo Jesucristo conocía las Escrituras, porque en muchos pasajes de la propia Escritura se menciona. El día miércoles habla de la mujer que le responde a Jesús, la mujer cananea. Esta historia es una historia bastante apasionante, porque una persona que ni siquiera era de la familia, realmente en el capítulo 15 de Mateo vamos a ver esta historia desde el versículo 21. Acá hay cosas apasionantes. Dice así el capítulo 15 de Mateo y versículo 21. Saliendo Jesús de allí, se fue a la región de Tiro y de Sidón. Y aquí que una mujer cananea que había salido de aquella región clamaba diciéndole: Señor, hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Pero Jesús no le respondió. Esto presenta muchas dudas teológicas de por qué no respondió Jesucristo. Entonces dice: acercándose sus discípulos, versículo 23, estoy leyendo del capítulo 15
15 de Mateo. Pero Jesús no le respondió palabra alguna. Entonces, acercándose a sus discípulos, le rogaron diciendo: despídela, pues da voces tras de nosotros, nos está molestando. Y él respondió y le dijo, versículo 24: no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y fíjense la respuesta de esta mujer que indudablemente marca un hito dentro del pensamiento de gente que no conoce a Dios y sin embargo actúa y hace que Dios se fije en ella. Versículo 25 del capítulo 15 de Mateo dice: entonces ella vino y se postró delante de él diciendo: Señor, socórreme. Y él le dijo: no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Y ella dijo: sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Fíjense semejante enseñanza. Versículo 28. Entonces respondiendo Jesús dijo: oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quiere. Y su hija fue sanada desde aquella hora y de aquel momento. Esto nos tiene que dejar una enseñanza a nosotros. Cuando alguien pide algo a Jesucristo, Jesucristo no se demora en darle una contestación. Posiblemente hizo pensar a sus discípulos como que no le iba a prestar atención, pero Jesucristo todo lo escucha, todo lo escudriña. Indudablemente la contestación esa de que aún los perrillos comen de las sobras que están comiendo sus amos, nos lleva a un pensamiento amplio y debemos entenderlo así. Vamos a ver ahora después cómo Juan el Bautista también entiende un mensaje, porque es un gran alumno y él va a comprender el mensaje de Dios. Te pido que me acompañes al libro de San Juan. Vamos a ver este testimonio de Juan el Bautista, porque deberíamos tomar ejemplo de Juan el Bautista. A él le preguntaba quién era él, si él era el Cristo, si él era el Mesías que debía venir, y él siempre le contestó que no, que él solamente, capítulo 1 de San Juan, versículo 23, dijo: yo soy una voz de alguien que clama en el desierto. Dice: enderezad el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Es decir, qué importante que es que cuando nosotros tengamos una acción, una actitud, algo que hacer para el Señor, no nos pongamos en ese lugar de ocupar el lugar que no nos corresponde, sino de, con la misma humildad que tuvo Juan el Bautista, anunciar a Jesucristo. Por eso el versículo 29 del capítulo 1 de San Juan dice: al siguiente día vio Juan a Jesús que venía y le dijo: he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Realmente él sabía perfectamente quién era Jesucristo. El alumno debe entender el mensaje. Nosotros somos acá discípulos de Jesucristo y tenemos que invitar a gente como vos que me estás escuchando, y invitarte a que tomes a Jesucristo como ejemplo. No me mires a mí, ni mires a los que te rodean, ni a quienes están contigo, porque no hay un ejemplo humano que pueda llevarnos a la salvación. Herodes también estuvo muy preocupado con Juan el Bautista hasta que apareció Jesucristo, que iba a ocupar aparentemente el reinado, y él preocupado ahora estaba preocupado por Jesucristo, ¿no es cierto? Hay una historia, la historia de la curación de Bartimeo. Fíjate que vamos a ir al libro de Marcos, Marcos capítulo 10, versículo 46. Dice así, cuenta esta historia que Bartimeo recibe la vista. ¿Por qué? Porque versículo 46 del capítulo 10 de Marcos. Entonces vinieron a Jericó y salieron de Jericó él y sus discípulos y una gran multitud.
Bartimeo el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino mendigando. El versículo 47, y oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y a decir: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y los discípulos y todos los que estaban con Jesucristo le decían que lo reprenda, para que callase, y que clamaban mucho más: Hijo de David, ten misericordia de mí. Entonces Jesucristo, deteniéndose, mandó a llamarle, y llamaron al ciego diciéndole: ten confianza, levántate, él te llama. El versículo 50 del capítulo 10 de San Marcos dice así: respondiendo Jesús le dijo: ¿qué quieres que te haga? Y el ciego le dijo: Maestro, que recobre la vista. Y Jesús le dijo: vete, tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. Nosotros tenemos que tener conocimiento de quién es realmente Jesucristo, que es el único al que nosotros deberíamos recurrir ante situaciones adversas de nuestra vida. Estamos viviendo un momento muy difícil, un momento de esta pandemia que nos hace recapacitar. Tal vez nos confiamos de un médico, nos confiamos de un medicamento, y lo que nosotros deberíamos hacer, y lo que más deberíamos hacer, es clamarle a Jesucristo, así como hacía Bartimeo: hijo de David, socórreme, cúrame, estoy ciego espiritualmente, te necesito. Y él promete en Mateos 11:28, dice: venid a mí los que estén trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Tomad mi yugo, porque ligera es mi carga. Yo te encomiendo a Jesucristo y te ruego que estudies su palabra, que sepas cuál es el mensaje que Él vino a traer a este mundo. Y nosotros tenemos que hacer su voluntad y agradarle en todas las cosas. En compañía de Jesucristo, nuestros deberes llegan a ser una delicia santa: predicar su palabra, llevar el mensaje, para que cuando Él nos pregunte: ¿dónde estás tú, Carlos? ¿Qué estás haciendo en esta pandemia? Allí escondidito en tu casa, ¿qué estás haciendo? Y predicando de ti, Señor, anunciando a esta humanidad que tú vienes pronto, a buscarnos. Y yo te invito a vos, hermano, te invito a que entiendas eso, porque fíjate que todo lo que hemos reseñado, dice el Génesis, habla de que Dios decía que todo era bueno en gran manera, hasta que Adán y Eva comieron del fruto prohibido, se escondieron, se acusaron a sí mismos, hubo muerte, asesinato de Abel por Caín. Fíjate qué tristeza que trae el pecado. Deberíamos alejarnos de él de la mejor manera posible que podamos hacerlo, y la mejor manera es estudiando su palabra, haciendo de ella una meditación diaria. Deberíamos leer permanentemente, orar y rogarle al Señor que, así como Bartimeo, que nos quite el velo de nuestros ojos, que nos quite esta ceguera espiritual que tenemos. Bueno, el próximo sábado tenemos que estudiar la adoración en la educación. Ahora hemos visto a Jesucristo cómo fue educando a sus discípulos mientras caminaban, y a la vez dando respuestas. Espero que Dios te bendiga mucho, y oremos todos los unos